¿Alguna vez escuchaste de una joven tan peligrosa que tuvo que ser completamente borrada de la historia? No por lo que hizo, no por lo que dijo, sino simplemente por quién era. Su existencia fue un error incómodo para un rey que se consideraba dueño no solo de un reino, sino también de la propia verdad. Aquí, si te gusta este tipo de historias, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video. En el corazón de la dinastía Tudor, donde la legitimidad lo era todo, nació una hija no deseada, no una bastarda cualquiera, sino quizás una hija del mismísimo Enrique VIII. Su nombre apenas sobrevive en los archivos, pero su silencio aún grita a través de los siglos. Esta es la historia de Audrey Malte, una joven que nació en la sombra del trono y que, a pesar de todos los esfuerzos por hacerla desaparecer, perdura como una herida abierta en la narrativa de la monarquía inglesa. No la encontrarás en libros escolares, pero deberías, porque en su historia se esconde una verdad que aún nos incomoda a veces. El poder no necesita asesinar, le basta con olvidar. Enrique VIII es recordado como un rey grandioso, pero también como un hombre cuya obsesión por controlar cada aspecto de su legado lo llevó a reescribir la historia a su antojo. No le bastaba con tener poder político o militar, necesitaba dominar también la narrativa, moldear los recuerdos del reino como si fueran arcilla en sus manos. Detrás de sus decisiones más impactantes, como separarse de la Iglesia Católica o decapitar a 2 de sus esposas, se escondía un miedo profundo: no dejar un heredero varón que perpetuara su dinastía. Esta angustia lo volvió implacable, incluso con aquellos que nunca alzaron la voz contra él. Para Enrique, lo que no encajaba con su visión debía desaparecer. No importaba si era carne de su carne o sangre de su sangre. Lo que no servía al mito debía ser silenciado. Es aquí donde comienza a dibujarse la figura difusa de Audrey Malte, una niña que pudo haber sido su hija ilegítima, nacida del silencio del pecado real, de la vergüenza cuidadosamente disimulada. La existencia de Audrey no fue negada por odio, sino por conveniencia. Porque para un hombre como Enrique, el mayor acto de crueldad no era la ejecución, era la omisión. Audrey fue relegada al olvido, no por debilidad, sino porque su mera presencia ponía en peligro una narrativa construida para glorificar al rey, no para humanizarlo. En algún rincón oscuro del palacio, lejos de las coronas y los estandartes, una mujer llamada Joan Dingley vivía en silencio. No era noble, ni cortesana, ni amante declarada. Era simplemente una lavandera. Y como tantas otras mujeres de su clase, no tenía voz para aceptar ni rechazar lo que el poder decidía sobre su cuerpo. Fue en ese silencio, en ese vacío de consentimiento, donde probablemente nació Audrey, una niña cuyo origen fue cuidadosamente desdibujado, cuya historia se escribió con omisiones antes que con palabras. Joan Dingley era una de esas figuras que el poder utiliza y luego descarta, sin nombre en los registros ni retrato en las paredes. Era la lavandera en la corte de Enrique VIII, una ocupación humilde pero esencial, destinada a mujeres invisibles, cuyos cuerpos eran considerados tan desechables como su trabajo. En una época en que las mujeres eran definidas por su utilidad o su vínculo con un hombre poderoso, Joan no tenía defensores, ni títulos, ni apellido noble que la protegiera. Se movía por los corredores del palacio como una sombra silenciosa, cargando telas manchadas de sangre, sudor y secretos. Nadie preguntaba por sus pensamientos, nadie se interesaba por su historia, pero un día su silencio se convirtió en un grito sofocado. Quedó embarazada. Y aunque los archivos no lo dicen explícitamente, muchos historiadores creen que fue Enrique VIII quien la tomó, quizá por impulso, por capricho o por simple desprecio. Lo cierto es que Joan desaparece de la historia justo cuando su vientre comienza a crecer. No hubo juicio ni protección,
solo silencio, como si el mayor crimen de una mujer como ella fuera quedar embarazada de alguien con poder. Su castigo no fue la muerte, sino la invisibilidad. En la corte Tudor, el consentimiento femenino era un lujo que muy pocas podían permitirse, especialmente si pertenecías a las clases bajas. Para una mujer como Joan Dingley, la lavandera, sin voz, sin fortuna ni apellido, negarse al rey no era una opción, ni siquiera un pensamiento permitido. Enrique VI no necesitaba forzar a nadie en el sentido tradicional. Su sola presencia, su poder absoluto, creaban una atmósfera donde la obediencia era automática, donde un no podía costarte la vida o, peor aún, tu existencia completa. La estructura feudal no solo mantenía a las mujeres pobres en la miseria, sino que les robaba el derecho más básico, el derecho a decir no. Si eras elegida por belleza, por conveniencia, por casualidad, tu cuerpo dejaba de pertenecerte. Eras una herramienta, una posesión temporal, un espacio al que el poder accedía sin pedir permiso. Joan probablemente nunca tuvo oportunidad de defenderse ni de ser escuchada. El sistema no la protegía porque no era valiosa para él más allá de su función biológica. Así quedó atrapada en una historia escrita por otros, donde su rol fue reducido al de madre de nadie, ni siquiera con nombre propio. Su tragedia no fue individual, fue sistémica, una más entre miles de mujeres cuya voz fue ahogada por siglos de dominio masculino. Y Audrey nació de ese silencio. La corte Tudor era un teatro de máscaras y jerarquías, donde la nobleza jugaba a la política mientras los sirvientes apenas sobrevivían. Era un mundo construido sobre desigualdades brutales, donde el valor de una vida dependía de tu apellido, tu fortuna o tu utilidad para la corona. Joan Dingley representaba todo lo que la aristocracia despreciaba y necesitaba al mismo tiempo. Mujeres anónimas que lavaban sus ropas, limpiaban sus manchas y soportaban sus excesos. La estructura social no le daba a Joan ninguna posibilidad de ascenso ni protección. Si era víctima de abuso, no había justicia. Si quedaba embarazada, no había honor. El sistema estaba diseñado para asegurar que los placeres de los poderosos nunca tuvieran consecuencias reales. Incluso cuando una mujer como Joan daba a luz a un niño con sangre real, su dolor no tenía eco, porque el escándalo no residía en el acto, sino en su visibilidad. Por eso las mujeres como ella eran condenadas al anonimato, despojadas de toda humanidad en los relatos oficiales. En los grandes salones del palacio, los reyes discutían teología y sucesión, mientras en las cocinas y lavanderías las vidas eran rotas en pedazos y nadie miraba, nadie escribía sobre eso. Pero la historia que vale la pena contar no siempre es la del trono, sino la del cuerpo que el trono ignoró. Te invito a dejar un me gusta si esta historia te está pareciendo tan fascinante como a mí. Joan Dingley nunca escribió una carta, nunca dejó un diario, nunca pudo contar su versión. Todo lo que sabemos de ella está entre líneas, en omisiones sospechosas y registros mutilados. Y eso ya lo dice todo. En un mundo donde el relato era dominio exclusivo de los hombres, el silencio era la única certeza para las mujeres como Joan. No había testigos de su sufrimiento, solo ecos vagos que el tiempo intentó borrar. Pero lo más inquietante es que ese silencio fue intencionado, no accidental. La corte necesitaba que Joan desapareciera para que la historia oficial no se manchara, porque aceptar su existencia implicaba aceptar la violencia estructural, la desigualdad de género, la hipocresía del poder. Así que Joan fue convertida en un paréntesis, un susurro, una mujer sin historia. Y sin embargo, su impacto fue inmenso porque dio a luz a una niña que, aunque nacida para ser negada, desafiaría el olvido. El silencio de Joan fue su escudo y su sentencia. La protegió del escarnio, pero también la condenó al olvido.
Y quizás eso fue lo más cruel de todo, que una mujer pudiera llevar en su vientre la sangre de un rey y aún así ser tratada como si nunca hubiese existido. Cuando Audrey era apenas una niña, su vida cambió para siempre, en un acto que no dejó huella oficial, pero cuya sombra lo tiñó todo. Fue entregada a John Malte, el sastre personal del rey Enrique VIII, un hombre sin sangre noble, pero con la confianza suficiente para recibir aquello que el rey quería esconder. ¿Por qué un sastre habría de criar a una niña sin parentesco ni deber legal? ¿Por qué de repente este hombre común comenzó a recibir tierras, privilegios y silencios? La respuesta está en lo que no se dice. Audrey no era simplemente una huérfana, era un secreto con nombre y rostro. Fue depositada en manos de Malte no como un acto de caridad, sino como parte de un acuerdo no escrito, protegerla a cambio de beneficios reales. A ojos del mundo, era una adopción discreta, pero en realidad era una estrategia para desactivar una bomba política antes de que explotara. Desde entonces, Audrey llevó el apellido Malte, pero no su sangre, y su infancia se convirtió en una constante contradicción. Era cuidada, pero no amada públicamente. Tenía seguridad, no identidad. Fue criada en la intersección entre el privilegio silencioso y la marginación deliberada. Porque en la corte Tudor, incluso los niños podían ser piezas en un tablero donde la verdad se doblaba a conveniencia. John Malte no era noble, ni rico, ni poderoso por nacimiento. Era un artesano talentoso, sí, pero nada en su linaje justificaba el ascenso que experimentó tras recibir a Audrey. En cuestión de años, comenzó a adquirir propiedades valiosas, a recibir favores de la corte y a circular en esferas que normalmente estaban vedadas para alguien de su clase. Los registros muestran que Enrique VIII le concedió terrenos en diversos condados y que esas propiedades fueron transmitidas a Audrey en herencia. La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Qué podía ofrecer un sastre al rey que mereciera tal generosidad? La única respuesta plausible es Audrey misma. Criar a una hija ilegítima del monarca sin hacer preguntas, sin levantar sospechas, era una tarea de máxima lealtad y riesgo. Malte aceptó convertirse en el custodio de un secreto real y fue recompensado no con títulos, sino con silencio institucional y protección económica. El acuerdo fue tan limpio que ni siquiera necesitó palabras, solo hechos, propiedades y una niña que crecía en el anonimato dorado. A través de Malte, Enrique VIII podía tener la ilusión de haber hecho lo correcto sin asumir las consecuencias. Y Audrey, sin saberlo, se convirtió en la moneda de cambio entre un rey que quería olvidar y un hombre que supo callar. El caso de Audrey Malte no fue un accidente ni una excepción. Fue una maniobra calculada dentro de un patrón más amplio, el de controlar la narrativa real a cualquier costo. Enrique VIII comprendía que el poder no residía solo en la espada o en la ley, sino en la capacidad de decidir qué verdades merecían ser contadas. El silencio en torno a Audrey fue un acto político, no emocional. Reconocerla habría desestabilizado la imagen de un rey que se presentaba como reformador moral, azote de herejías y defensor de la sucesión legítima. Así que la solución fue construir una historia alternativa, una niña sin origen claro, criada por un súbdito leal, heredera de tierra sin linaje, una historia limpia, útil y profundamente falsa. El poder real radicaba en eso, en editar la historia en tiempo real, en hacer desaparecer los cuerpos incómodos, sin necesidad de derramar sangre. En ese sentido, Audrey no fue solo una víctima, sino una prueba viviente de cómo la corona manipulaba la memoria colectiva. Su silencio no era personal, era sistémico, y mientras crecía entre jardines y muros seguros, lo hacía como una sombra elegante, presente pero invisible, porque bajo los Tudor, el olvido era la forma más eficaz de control. Si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la historia,
No olvides suscribirte para más contenido así. Audrey Malte creció rodeada de privilegios que pocas jóvenes de su época podían soñar. Vestía con telas finas, vivía en propiedades extensas, tenía acceso a educación y comodidades reservadas para la clase alta. Pero todo eso descansaba sobre un silencio cuidadosamente cultivado. Su fortuna venía de John Malte, el sastre del rey, quien le dejó tierras y bienes de valor incalculable. Nadie cuestionaba por qué una hija de un artesano recibía tanto. Las apariencias estaban bien protegidas. Audrey no era una huérfana desamparada, ni una bastarda reconocida. Era una figura ambigua, flotando entre el anonimato y la riqueza. Su mundo era dorado, pero hueco. Mientras sus coetáneos soñaban con ascender socialmente, ella vivía una vida alta, sin apellido verdadero, sin raíces claras. Cada objeto que poseía era una prueba material de una historia que no podía contar. Su herencia era generosa, sí, pero venía sin narrativa, sin contexto, como si hubiera sido lanzada desde una torre y recogida sin explicación. En un sistema donde la sangre y el nombre lo eran todo, Audrey era una anomalía, una niña con recursos de princesa, pero sin el derecho de llamarse como tal. Y en ese contraste silencioso se formó una identidad hecha más de negaciones que de afirmaciones. La relación de Enrique Veiso con sus hijos ilegítimos fue siempre pragmática, calculada y a menudo hipócrita. Cuando se trataba de su hijo varón con Elizabeth Blount, Henry Fitzroy, el rey no dudó en otorgarle títulos, tierras y una posición destacada en la corte, aunque jamás lo legitimó del todo. Su nombre circulaba con orgullo. Su existencia era útil para la imagen masculina y viril del monarca. Pero con Audrey Malte el enfoque fue completamente diferente. ¿Por qué esa diferencia tan marcada? La respuesta parece estar en el género, el contexto y la conveniencia política. Un hijo varón ilegítimo podía convertirse en aliado, en respaldo, incluso en posible heredero. Una hija ilegítima, en cambio, era un problema. No ofrecía capital político, no reforzaba la narrativa del poder patriarcal y representaba un riesgo emocional y simbólico. Reconocerla habría sido admitir debilidad, admitir deseo fuera del matrimonio, admitir que la corona podía fallar incluso en lo más íntimo. Por eso, Audrey no fue negada por falta de afecto, sino por cálculo. El mismo rey que abrazaba públicamente a un hijo bastardo, escondía con frialdad a una hija que quizás se le parecía. En ese doble estándar se revela el rostro más oscuro del poder, su capacidad de usar el afecto como herramienta de propaganda. El nacimiento de Audrey Malte no fue simplemente un evento privado. Fue una amenaza latente en uno de los momentos más turbulentos del reinado de Enrique VIII. Si las estimaciones históricas son correctas, su llegada al mundo coincidió con la tormenta política que rodeaba la anulación del matrimonio del rey con Catalina de Aragón y su escandalosa unión con Ana Bolena. Era un tiempo de reformas religiosas, de rupturas con Roma, de traiciones que se pagaban con la cabeza. En ese contexto inflamado, una hija ilegítima concebida con una sirvienta del palacio no solo era un error íntimo, era un riesgo estratégico, porque cada enemigo del rey, cada facción rival, habría utilizado su existencia como arma para desacreditar su imagen moral, para acusarlo de hipocresía, para sembrar dudas sobre la legitimidad de su nueva familia. Audrey, apenas una bebé, representaba una grieta en la armadura cuidadosamente construida del rey reformador. No importaba su inocencia. Su nacimiento era en sí mismo un acto político no deseado y por eso fue inmediatamente cubierta con un velo de olvido, no porque hiciera daño, sino porque su sola presencia recordaba al mundo que incluso los monarcas más poderosos no podían controlar sus impulsos y que cada huella de deseo tenía un precio. En la despiadada política de la corte Tudor, cada error del monarca podía convertirse en dinamita para sus adversarios.
Y Audrey, como hija ilegítima de una lavandera, habría sido un regalo para aquellos que deseaban ver caer a Enrique VIII. Ella era la encarnación de la contradicción real, un rey que hablaba de moral, de pureza dinástica, de la necesidad de un heredero varón legítimo, mientras dejaba hijos sin nombre en los rincones del palacio. La existencia de Audrey no era solo un detalle vergonzoso, era una vulnerabilidad política que sus enemigos habrían explotado sin piedad. Imagínese el escándalo si la niña hubiera sido reconocida públicamente en medio del debate sobre la anulación real. ¿Cómo justificar que se condenaba un matrimonio por no dar hijos varones mientras se ocultaba una hija ilegítima nacida en los corredores del poder? Audrey era peligrosa, no por sus acciones, sino por lo que representaba, una verdad inconveniente en un reino donde la imagen era más poderosa que los hechos. Por eso fue tratada como un secreto de Estado. No se le negó comida ni techo, pero sí el derecho a existir oficialmente. Su vida fue permitida, pero su identidad negada, porque en la corte no bastaba con nacer. Había que nacer en el momento correcto y del vientre correcto. ¿Crees que Audrey fue la única en vivir así? Déjame tu comentario. Audrey Malte creció en un entorno de confort, rodeada de tierras, vestidos y servidumbre, como si perteneciera a una clase que en realidad nunca la reconoció. Comía en vajilla de plata, montaba caballos bien entrenados y se educaba con tutores reservados para la élite. Pero mientras su vida parecía reflejar la de una dama noble, los registros oficiales contaban otra historia. No había certificados, ni proclamaciones, ni árboles genealógicos donde apareciera su nombre. Era invisible para el sistema, un secreto que caminaba por los pasillos como si no dejara huella. Audrey se convirtió en una paradoja viviente, demasiado rica para ser ignorada, pero demasiado peligrosa para ser nombrada. Su existencia era tolerada siempre y cuando no hiciera ruido, y así vivía dentro de una jaula dorada cuya llave la sostenía un rey que la temía tanto como la protegía. En una época donde cada linaje era una declaración de poder, ella representaba un silencio incómodo, una grieta en la fachada impecable de la monarquía. Su vida fue una ficción cuidadosamente orquestada, donde todo estaba permitido, excepto la verdad. Lo más trágico y al mismo tiempo admirable de Audrey Malte es que comprendió desde muy joven que su supervivencia dependía de su silencio. Nunca reclamó un título, ni exigió reconocimiento, ni intentó desafiar la narrativa oficial. Podía haber gritado su origen, exigido justicia, buscado su lugar entre los hijos del rey, pero no lo hizo. No porque no supiera quién era, sino porque sabía exactamente lo que eso significaba. En la corte Tudor, las mujeres que hablaban demasiado morían demasiado pronto. Audrey eligió la invisibilidad como escudo. Su obediencia no fue sumisión, sino estrategia. Entendía que cada palabra podía volverse en su contra, que una verdad dicha en voz alta podía costarle no solo su posición, sino su vida. En vez de levantar la voz, tejió su camino en la sombra, utilizando su silencio como una forma de resistencia silenciosa. En un mundo que la había definido como ilegítima, antes incluso de nacer, eligió vivir sin pedir permiso. No fue una mártir, una rebelde, sino algo mucho más difícil, una mujer que supo cuándo no hablar. Y en esa decisión encontró una forma de poder que ningún trono podía concederle. El rol de John Malte en esta historia no puede subestimarse. No era simplemente un padre adoptivo ni un benefactor generoso. Era el custodio de un secreto que podía hacer tambalear a la monarquía. Por eso fue recompensado con tierras, contratos, privilegios fiscales y un lugar inusual en la jerarquía cortesana. Su fortuna creció al ritmo del silencio que mantenía. No necesitó títulos nobiliarios porque tenía algo más valioso: la confianza de un rey que no confiaba en nadie. Cada acre de tierra que recibía, cada favor económico,
era un recordatorio tácito del pacto no escrito entre ambos hombres. Malte protegía a Audrey no solo como si fuera suya, sino como si su vida dependiera de ello, porque lo hacía. La niña que criaba era una bomba silenciosa y su crianza implicaba lealtad absoluta. De ese modo, Audrey fue resguardada como un tesoro secreto, un símbolo de la vulnerabilidad del poder que debía ser ocultado a toda costa. Su hogar no era solo un refugio, sino un archivo vivo de una verdad que el reino no podía admitir. Y en esa complicidad silenciosa, Malte se convirtió en uno de los hombres más estratégicamente poderosos, sin jamás pronunciar una palabra. La herencia que Audrey Malte recibió de John Malte no fue simbólica ni modesta. Fueron terrenos amplios, propiedades lucrativas y rentas considerables repartidas por todo el reino. Una fortuna digna de la alta nobleza, entregada a una joven que oficialmente era la hija adoptiva de un sastre. En cualquier otra circunstancia, esto habría levantado sospechas, escándalos o disputas legales. Pero en el caso de Audrey, hubo un silencio sorprendente. Nadie cuestionó la legalidad de los documentos. Nadie puso en duda su derecho a recibir tal abundancia. ¿Por qué? Porque todos sabían, aunque nadie lo dijera, que ella no era simplemente una hija del sastre. El volumen de la herencia no hablaba de afecto paternal, sino de arreglos reales. Era la forma más segura que encontró Enrique Oppidum para garantizar su bienestar sin poner su corona en riesgo. No necesitaba firmar un reconocimiento. Los títulos de propiedad hablaban por él. Así, Audrey pasó a ser propietaria de extensas tierras sin portar un apellido de prestigio, sin ser retratada en los cuadros del palacio, sin haber sido jamás mencionada como hija del rey. Pero el valor de su legado era tan grande que se convirtió en silencio en la heredera mejor protegida de una verdad nunca contada. Lo más revelador del caso de Audrey Malte no fue lo que recibió, sino lo que no recibió: oposición. En una época donde cada pulgada de tierra se disputaba con ferocidad, donde la ambición de los nobles no conocía límites, el hecho de que nadie impugnara su herencia dice más que cualquier documento oficial. Era como si la corte entera hubiera recibido una orden silenciosa: no tocar lo que le pertenece. Esa pasividad casi cómplice revela la aceptación tácita de que Audrey era en esencia intocable, no por su estatus público, sino por su conexión privada. Las propiedades pasaron a su nombre sin controversias, los registros legales se asentaron sin tropiezos, y los cortesanos, que solían devorar oportunidades como hienas, guardaron silencio. Era como si todos supieran lo que no podía decirse, que esa joven era parte del linaje real, aunque no estuviera escrito. Su herencia se convirtió en un código, una forma cifrada de reconocimiento que no requería palabras. Y en esa coreografía de poder no dicho, Audrey obtuvo lo que muchas hijas legítimas no tenían: protección institucional, porque a veces lo más verdadero no es lo que se proclama en voz alta, sino lo que nadie se atreve a negar. Si te está gustando el video, déjale un pulgar arriba. La muerte de Enrique Oppidum en 1547 no trajo paz, sino una cadena de inestabilidad que sacudió los cimientos de la monarquía inglesa. Su hijo, Eduardo VI, apenas un niño, asumió el trono bajo la tutela de regentes ambiciosos y divididos. Luego vino el fugaz reinado de Lady Jane Grey, que duró apenas 9 días antes de ser reemplazada violentamente por María I, la hija de Catalina de Aragón. En ese torbellino de sucesiones, conspiraciones y ajustes de cuentas, cualquier vínculo con la sangre real, sobre todo si era ilegítimo o incómodo, podía convertirse en una sentencia de muerte. Audrey Malte, cuya identidad no oficial la colocaba peligrosamente cerca del fuego, supo que su supervivencia dependía de pasar desapercibida. No importaba que no reclamara títulos.
El simple hecho de tener posible sangre del rey podía hacerla objetivo de quienes deseaban borrar el pasado de Enrique o consolidar el nuevo orden. En esos años oscuros, donde la traición se castigaba con la horca y los errores con la hoguera, Audrey hizo lo que mejor sabía hacer: guardar silencio y vivir entre las sombras. Porque ser vista en el momento equivocado no era valentía, era suicidio. En una época donde cada herencia se disputaba con cuchillos, donde los linajes se convertían en armas, Audrey Malte era simplemente por existir una amenaza. No tenía ambiciones públicas ni seguidores. No escribía cartas conspirativas ni cortejaba a nobles. Pero su sangre, posiblemente real, la convertía en un símbolo incómodo. Para los protestantes radicales, representaba un vestigio del antiguo régimen. Para los católicos leales a Catalina de Aragón, era una prueba viviente de la hipocresía del rey. Y para María I, la nueva reina, una figura como Audrey, producto del pecado, del abuso de poder, de la doble moral de su padre, era sencillamente inaceptable. No era necesario que hiciera algo para ser condenada. Su existencia, su rostro, su nombre no dicho, eran suficientes para despertar sospechas, resentimientos o venganzas. En un mundo que castigaba los símbolos tanto como los actos, Audrey era un recuerdo con piernas, una grieta en la narrativa cuidadosamente construida de la monarquía, y por eso eligió no ser vista. Aprendió a hablar con gestos, a callar con firmeza, a caminar entre muros como si no los tocara, porque lo único más peligroso que alzar la voz era ser reconocida. Para Audrey Malte, la invisibilidad no fue debilidad, sino supervivencia estratégica. Mientras otros aspiraban a coronas, alianzas y notoriedad, ella perfeccionó el arte de pasar desapercibida. Su silencio no fue resignación, sino cálculo. En un tablero donde las piezas eran sacrificadas por ambición, ella eligió no jugar, y en esa elección encontró algo que muchos no lograron: longevidad. La historia está repleta de nombres grabados en piedra que murieron jóvenes por decir una palabra de más. Audrey, en cambio, vivió no porque se escondiera por miedo, sino porque comprendía que en su caso vivir era en sí mismo un acto de resistencia. Mientras las hogueras ardían para los herejes y los cuchillos volaban en las cenas cortesanas, ella cultivaba una vida discreta, protegida por la nada. Nadie podía atacarla si no sabían dónde estaba. Nadie podía silenciarla si nunca hablaba. Y así, en un mundo donde la visibilidad era peligrosa, la invisibilidad se convirtió en su armadura. Audrey no dejó discursos ni memorias, pero dejó algo más poderoso: la lección de que a veces la mayor fuerza está en elegir no ser el centro para poder perdurar más allá de todos los que lo fueron. Audrey Malte no fue la única sombra femenina en la corte de Enrique VIII. Antes de ella estuvo Elizabeth Blount, madre del hijo ilegítimo Henry Fitzroy, quien fue reconocido, pero murió joven. Estuvo también Mary Boleyn, amante del rey, que dio a luz a hijos cuya paternidad real nunca fue oficialmente reconocida. Todas compartían el mismo destino: utilizadas en silencio, descartadas en silencio. Y en el centro de ese patrón, Audrey se destaca por haber sido totalmente excluida del relato. Mientras Fitzroy recibió un ducado y Mary Boleyn al menos un escándalo, Audrey fue tratada como si ni siquiera hubiera existido. No hubo rumores de corte, ni registros oficiales, ni retratos. Fue como un suspiro que cruzó el palacio sin dejar eco, y sin embargo, su existencia continuó protegida así, pero sin voz. Esa estrategia de invisibilización no fue accidental. Era parte de un sistema que sabía cómo manipular la historia para beneficiar al trono. El silencio alrededor de Audrey no fue un error, fue una política, porque las mujeres como ella, hijas, madres, amantes, no podían formar parte de una historia oficial que exigía pureza, control y linaje claro.
En el juego de la legitimidad, los cuerpos femeninos eran terreno peligroso e imprescindible. Joanne Dingley, la mujer que probablemente dio a luz a Audrey, desapareció de los registros con la misma facilidad con la que fue usada. No hay cartas suyas, ni retratos, ni testamentos. Su nombre aparece fugazmente en algunos documentos, como la lavandera del palacio y luego el silencio. Como si el sistema, después de utilizar su cuerpo para saciar el deseo del rey y engendrar una hija incómoda, decidiera que su existencia debía ser eliminada, no con violencia visible, sino con el arma más eficaz de todas, el olvido. Joanne no fue ejecutada ni castigada públicamente porque eso habría implicado reconocerla. En cambio, fue desvanecida, y en esa desaparición se revela el mecanismo brutal del poder feudal. Las mujeres de baja cuna podían ser útiles en la oscuridad, pero jamás debían aparecer bajo la luz de la historia. Su dignidad, sus decisiones, su humanidad completa eran irrelevantes frente a las necesidades del rey y del relato oficial. Joanne Dingley es el símbolo de miles de mujeres cuyas vidas fueron descartadas por el simple hecho de no tener apellido, ni protección, ni voz. No necesitó morir para ser destruida. Le bastó con haber nacido mujer en el lugar equivocado, al servicio de un hombre al que nadie decía que no. Audrey Malte, la hija sin nombre, finalmente se casó con John Harrington, miembro de una familia con reconocimiento y presencia en la corte. Este matrimonio no fue simplemente una unión sentimental, sino una estrategia cuidadosamente orquestada. Casarse con un Harrington significaba obtener una forma indirecta de legitimidad, un escudo social que podría protegerla del escrutinio y la sospecha. Aunque nunca se proclamó su linaje real, su elección matrimonial la posicionó cerca del poder sin necesidad de proclamarlo. Fue una jugada silenciosa pero inteligente. Al unir su vida a una familia establecida, Audrey aseguraba que sus hijos tendrían un lugar en el mundo que a ella le fue negado. No hubo gran ceremonia pública ni declaraciones de nobleza, pero hubo aceptación, respeto y, lo más importante, continuidad. A través del apellido Harrington, su sangre seguiría corriendo por los pasillos del poder sin necesidad de exhibirse. Su boda fue una especie de declaración sin palabras. Ella no era una amenaza, no exigía trono, solo deseaba sobrevivir y dejar huella. Y lo logró, no por ser hija de rey, sino por saber moverse como alguien que lo entendía todo sin necesidad de decir nada. Recuerda dejar tu like y suscribirte para seguir descubriendo historias como esta. A pesar de casarse con un hombre de estatus, Audrey Malte nunca fue presentada por quien realmente era. Su nuevo apellido le dio posición, pero no identidad. En los salones de la aristocracia era reconocida como la esposa de John Harrington, madre de sus hijos, señora de ciertas propiedades. Pero su verdadero origen seguía siendo un rumor apenas susurrado. Nunca fue Lady Audrey, nunca se registró como descendiente del rey. El matrimonio le otorgó una apariencia de pertenencia, pero no el reconocimiento pleno que otras mujeres de su misma clase disfrutaban desde la cuna. Era aceptada con condiciones. Su presencia era tolerada porque no desafiaba el relato oficial, porque su silencio seguía siendo más fuerte que cualquier verdad. Y así vivió entre dos mundos, demasiado noble para ser ignorada, demasiado ilegítima para ser proclamada. Su historia de amor, sí la hubo, quedó eclipsada por la política de su alianza, porque incluso al amar, Audrey debía cuidar cada paso, cada palabra, cada gesto. En un mundo que clasificaba a las mujeres por sus nombres, sus padres y sus esposos, ella era un enigma envuelto en cortesía. El matrimonio le ofreció estabilidad, pero nunca libertad, porque en realidad nunca le permitieron ser ella misma. Vivió más allá de lo imaginable. Su hijo Sir John Harrington se convirtió en una figura prominente de la corte isabelina, poeta, traductor,
pensador e incluso inventor del primer retrete moderno. Fue íntimo de la reina Isabel I, quien lo llamó su niño travieso por sus escritos satíricos. Su ingenio y presencia política lo situaron justo en el corazón del poder, en los mismos salones de los que su madre había sido excluida. Es irónico, Audrey, cuyo nombre fue borrado, cuyo rostro nunca se pintó, dejó un hijo que fue aplaudido, leído y recordado. La mujer sin voz engendró a un hombre cuya pluma desafió a toda una época, y así la sangre que el rey había intentado esconder encontró su camino de regreso al trono, no con espadas ni títulos, sino con inteligencia, arte y resiliencia. John Harrington fue la respuesta silenciosa de Audrey. Al rechazo que vivió, no necesitó venganza. Su legado habló por ella, porque el poder verdadero no siempre se transmite en coronas, a veces fluye en las ideas que sobreviven siglos. En la historia de las monarquías, muchos de los llamados herederos legítimos murieron jóvenes, cayeron en desgracia o fueron olvidados en las páginas polvorientas de la historia. En cambio, la línea silenciosa de Audrey Malte sobrevivió sin títulos, sin proclamaciones, sin derechos formales. Sobrevivió porque no se expuso, porque entendió que el juego del poder no siempre se gana luchando por un lugar en la mesa, sino quedándose cerca, escuchando, esperando. Mientras hijos reconocidos como Henry Fitzroy morían en la adolescencia, mientras otros nobles caían víctimas de complots y traiciones, el linaje de Audrey se mantuvo firme. No necesitó ser alardeado. Su permanencia fue su victoria. Generaciones posteriores de los Harrington florecieron en las cortes, en la cultura, en la política inglesa. Y aunque nadie pronunciaba el nombre de Audrey, su sangre corría por las venas de quienes servían a las reinas, influían en decisiones, modelaban el futuro. Ella nunca usó una corona, pero su legado se sentó junto a aquellas que sí la llevaban. A veces el mayor triunfo no es ser recordada, sino saber que en silencio venciste al olvido. Enrique VIII no gobernaba solo con espadas o decretos, gobernaba con una palabra que pesaba más que un ejército: legitimidad. Bajo su mandato, ser legítimo o ilegítimo no era una cuestión de sangre, sino de conveniencia. Reconoció a Henry Fitzroy, un hijo fuera del matrimonio, cuando le servía para debilitar a Catalina de Aragón. Deslegitimó a sus propias hijas María y luego Isabel cuando sus madres caían en desgracia, y restauró sus derechos solo cuando el viento político lo exigía. La legitimidad era una ficha en el ajedrez del poder. Se otorgaba, se quitaba, se intercambiaba, y en medio de ese juego, Audrey Malte desapareció. No porque su sangre fuera más dudosa, sino porque no servía a ninguna narrativa útil, no fortalecía alianzas, no garantizaba herederos, no sumaba poder. Por eso fue condenada al silencio. No hubo necesidad de difamarla, bastó con no nombrarla, porque lo que no se dice no existe. Y en una corte donde cada palabra podía construir o destruir un imperio, el silencio era el método más efectivo de control. La historia no es solo lo que se recuerda, también es lo que se decide olvidar. Muchos podrían pensar que la ausencia de Audrey Malte en los libros de historia fue un descuido, una casualidad, pero eso sería subestimar el poder de una monarquía que sabía exactamente cómo borrar sin dejar huellas. Su exclusión fue intencionada, meticulosa. No aparece en cartas oficiales ni en retratos, ni siquiera en los rumores que normalmente sobreviven a los siglos. Su existencia fue manejada como un secreto de Estado, presente pero nunca admitida. ¿Por qué tanto esfuerzo para invisibilizar a una mujer que no aspiraba al trono? Porque su sola presencia desestabilizaba la imagen cuidadosamente construida del rey. Audrey era la prueba silenciosa de que el monarca no era el esposo fiel, ni el padre justo, ni el gobernante moral. Y en un sistema basado en la imagen,
Eso era inaceptable. Borrarla era preservar el mito. En un tiempo donde la memoria era poder, suprimir un nombre era tan estratégico como una ejecución. El olvido fue su sentencia, pero también fue su refugio, porque en ese silencio impuesto, Audrey vivió no como figura pública, sino como grieta invisible en la fachada de un imperio. Y hoy, al recordarla, rompemos el hechizo de ese olvido cuidadosamente calculado. Durante toda su vida, Audrey Malt fue presentada al mundo como la hija de un sastre, un título que la protegía, pero también la encadenaba. Sabía, o al menos intuía, que su historia era más compleja, que su existencia escondía una verdad peligrosa. Pero esa verdad no podía decirse, no en voz alta, no en público. Su identidad oficial era una máscara que le permitía moverse en una sociedad que castigaba la sangre incorrecta. Y aunque tuvo tierras, bienes, incluso cierto estatus, nunca tuvo su nombre, no el verdadero. Nadie la llamó princesa, nadie reconoció su sangre. Vivió como si su origen fuera un rumor que no se debía confirmar, un secreto que debía ser protegido incluso de ella misma. Esta negación constante de su ser la obligó a dividirse en dos: la mujer que caminaba entre nobles con cortesía ensayada y la niña que tal vez alguna vez escuchó murmullos sobre un padre que nunca llegó. Audrey no fue pobre, no fue exiliada, pero fue silenciada desde la cuna. Y en ese silencio había una forma de exilio más profunda, la de no poder pertenecer ni a la historia de su país, ni a la verdad de su propio cuerpo. ¿Qué piensas tú de la decisión de Audrey de vivir en el silencio? ¿Fue un acto de supervivencia o de resignación? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte y dejar tu like para más historias increíbles. ¡Hasta la próxima!